Vamos a hablar de temas muy interesantes. A continuación, ponga también especial atención porque vamos a hablar del cuidado de las personas con respecto a los incendios. Y uno de los lugares en casa donde es más factible, por decirlo así, que ocurra un incidente con fuego es la cocina, sin duda alguna. Bueno, pues hoy está con nosotros el doctor Manuel Lavariega, que es director médico de Socorro Ciudad de México y Estado de México de la Cruz Roja Mexicana, y vamos a hablar con él de estos puntos de cuidado que debemos de poner en nuestro hogar con respecto al fuego en la cocina. ¿Cómo está usted, mi querido doctor? Bienvenido, buenos días. Qué gusto, doctor. Muy buen día. Buenos días. Oiga, pues de la casa entonces, sí, lógicamente la cocina es donde más factiblemente ocurra un incidente con fuego, ¿verdad? Sí, la cocina es este lugar, perdón, donde realmente tenemos esta mayor posibilidad de tener accidentes. Pero bueno, también consideremos que es el lugar donde más posibilidad de exponernos tenemos también accidentes. Y a veces por también nuestros errores. De repente, pues vemos una situación y no sabemos qué hacer. Pero ¿cuáles son esas situaciones que pueden suceder que la gente comete más frecuentemente de error y que puede ser algo muy lamentable? Lo que más comúnmente nos encontramos, por ejemplo, dejan los sartenes con los mangos hacia afuera. Entonces, eso es algo que debemos siempre vigilar. En cocina siempre el mango debe de ir hacia el interior, porque podemos pasar, podemos movernos, y ahí es donde se genera pues esta posibilidad de riesgo. Hay situaciones también importantes. El vapor, recuerden que también quema, entonces muchas veces no tapamos de manera correcta las ollas y también ahí este vapor puede generarnos daño. Algo importante también, esto que jamás debemos hacerlo, poner agua en aceite, porque el aceite brinca y esto puede llegar a generarnos quemaduras. Incluso puede ser combustible, a veces hasta se prende en fuego por el oxígeno. Doctor, pero por ejemplo, hay una situación que aquí no sé qué tanto se habría dado, pero cuando yo era chica recordaba muchas noticias en Perú que estaban los niños chiquitos, menores de 5 años, y pasaban muchísimos accidentes de que por ahí jugando, tratando de trepar, se les volteaba la olla de caldo, el agua hirviendo y demás cosas. ¿Qué tienes que hacer en un accidente de esa magnitud? Porque prácticamente es el 90 o 100% de su cuerpo que se termina afectado. Sí, los niños jamás deben de estar en la cocina. Si estamos cocinando y hay algún recipiente o algún utensilio, jamás deben de estar en la cocina. Lamentablemente todavía existe de manera pues, muy frecuente este tipo de situaciones. Lamentablemente todavía vemos a muchos chiquitos quemados por escaldadura, justamente por el agua o el líquido que cae. Olvidemos los remedios de la abuelita, porque eso es algo importante. De inmediato lo que tenemos que hacer es agua fría, limpiar, enjuagar y activar el servicio médico de emergencias, porque regularmente son quemaduras de segundo o de tercer grado, no son quemaduras de primer grado como las quemaduras del sol, que se ponen rojitas. Estas son quemaduras que requieren, pues obviamente, de atención médica hospitalaria. Ok, doctor, habló ahorita entonces del primero, segundo y tercer grado. Por favor, que nos diera una descripción rápida de cuáles son consideradas de cada uno de esos grados. Y también mi pregunta es, obviamente la de primer grado puede ser más ligera. ¿No requiere que llevemos al médico a alguien si tiene quemaduras de primer grado? Adelante, por favor. Primer grado son como las quemaduras por el sol. La piel se pone rojita, nos duele, pero regularmente sanan en 3-5 días y no requieren atención médica, vamos a decirla. Sí, obviamente pueden ir al médico si hay mucho dolor o si hay alguna situación de mucha inflamación. Segundo y tercer grado, ¿cómo las diferenciamos? Por la presencia de ampollas, la presencia de flictenas. Cuando ya se generan estas lesiones en la piel, el espesor principal de la piel, es decir, la capa más superficial se levanta y se hace una ampollita, ahí ya hablamos de una quemadura de segundo o incluso una de tercer grado. Okay. Doctor, hay tipos de incendios diferentes que se deben de apagar de diferente manera. Por ejemplo, generalmente nosotros tratamos de apagarlo con el agua, pero hay veces que con el agua se intensifican más. ¿Qué es lo que debemos de apagar con qué y qué no debemos apagar con agua? Hay algo muy importante que es la prevención. Idealmente debemos de tener un extintor en casa, no para usarlo, sino para prevenir, ¿no? O sea, con la intención obviamente de tener este tema de prevención. Y hay extintores que son específicos, que tienen componentes químicos especiales, ya sea para pues obviamente
dependiendo del tipo de fuego, ¿no? Que puede ser fuego por electricidad, puede ser fuego químico, puede ser fuego pues por algún tipo de tela o algún tipo de combustión. Entonces, es importante que chequemos esto para que, como bien comenta, pues tengamos un dispositivo correcto y podamos hacer uso en caso de que se necesite. Uno de los riesgos más grandes que sufrimos cuando estamos en casita es que pues la mayoría tiene la cocina a gas, ¿no? Cuando tenemos la cocina a gas es bien peligroso porque a veces nos vamos, se nos olvidó apagar, cerrar la hornilla y llegamos y huele intensamente a gas la casa. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese instante para prevenir accidentes más graves? Ventilar es lo más importante, eso es creo que el punto principal, y tampoco buscar la fuga, porque muchos de nosotros estamos ahí como que cuál es donde está la hornilla prendida, cuál es el sitio donde se está generando esta fuga de gas. Entonces, si no tenemos claridad, ventilar y hablar al experto, a los servicios de emergencia, para que se pueda contener la fuga, porque muchas veces ahí es donde se generan las explosiones y donde tenemos lamentablemente accidentes o fatalidades. Y también podría haber riesgo, no sé, doctor, además de que se queme algo por combustión, de alguna explosión por el horno o algo así. Sí, el gas, pues obviamente como sabemos es volátil, entonces la acumulación de gas, muchas veces tenemos este tipo de situaciones, este tipo de accidentes lamentables, porque se acumula gas, no se dan cuenta, se prende algo y se genera ¿El apagador de la cocina? Hay un chispazo muchas veces en los cables y eso puede ser suficiente para generar una explosión. Ahora, doctor, está rodeado de ciertos materiales o ingredientes, también puede llegar a ser peligroso. A mí me pasó en una ocasión que tenía la estufa y tenía puesto allí un ácido que iba a lavar el excusado y con eso prendí la estufa y se regó todo y empezó a incendiarse toda la cocina y no sabía qué hacer. En ese momento se te bloquean todos los sentidos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer y qué ingredientes o materiales no debemos de tener cerca de la cocina? Pues es que en realidad cualquier tela, cualquier líquido químico, cualquier incluso plástico, pues es inflamable. Entonces aquí el fuego acaba con todo. Entonces por eso es importantísimo pues evitar este tipo de químicos en la cocina, no traer estas ropas holgadas si estamos usando fuego, tener esta prevención con los líquidos, con el vapor, no perderle el miedo y el respeto a la cocina, porque justo cuando se genera pues esta confianza es cuando se pueden llegar a presentar estos problemas. Doctor, otras cosas que a veces pues tenemos en la cocina y es un desorden, una desorganización, es el tema de los electrodomésticos. Algunos incluso ya están viejitos o de repente la toma de electricidad tiene algún contacto falso que está generando chispa y se prende el electrodoméstico, la licuadora, lo que sea que estés utilizando, la tostadora. ¿Qué hay que hacer primero? Apagar, desenchufar, bajar la toma de corriente si se está incendiando el electrodoméstico y está conectado a la electricidad. Sí, los cortocircuitos son también algo importante, entonces aquí la recomendación siempre también pues es bajar el switch, tener identificado dónde está este apagador y este encendedor de la corriente eléctrica en casa, pues para bajarlo de inmediato, no tocarlo porque eso nos puede generar una quemadura por corriente eléctrica como ya lo hemos platicado, entonces por eso es importante pues tener estos planes de prevención en casa, estos planes de contingencia y si se genera un cortocircuito, bajar el switch. Y lo apagas con agua y ya. No, agua no, porque acuérdense que el agua conduce la corriente eléctrica. Entonces, pero si ya le bajaste el switch. Pero no sabemos realmente si tiene energía o hay ¿y cómo lo apagaríamos? Bajamos el switch y se acabó. Y que se termine de consumir el electrodoméstico. Sí, nos alejamos, porque si no podemos tener quemaduras por corriente eléctrica o podemos tener ahí una descarga, ¿no? A ver, qué y importante. Si se genera uno de este tipo de incendio o cualquier otro de algún combustible, aceite o lo que sea, ¿qué es recomendable, Doc? ¿Tratar de apagarlo o mejor nos salimos de la cocina? Yo creo que mejor salirnos, siempre es mejor prevenir. No sabemos realmente si ya no tenga corriente eléctrica, no sabemos si vaya a generar un cortocircuito. O de cualquier otro combustible, estoy hablando que también se incendiaron las cortinas de la cocina o algo. Si sabemos cómo apagarlo y tenemos un extintor, pues lo hacemos, ¿no? Pero no usar a veces agua con la electricidad o agua con el aceite, porque ahí es donde generamos riesgos. ¿En qué momento sabemos que ya es imposible que nosotros podamos hacer algo y tenemos que salir y llamar a emergencias? No hay que esperar a que sea imposible, hay que salir en ese momento porque son segundos en los que un incendio se genera y de inmediato, entonces cuando queremos apagar, cuando queremos intervenir,
nos quedamos atrapados por el humo. Sí, claro, porque es que, por ejemplo, a veces yo ahorita pensaba y decía, bueno, puedes ponerle una manta encima, apagar el oxígeno, no tirarle la manta encima, pero ¿qué pasa si la manta es inflamable? O sea, ¿qué tal si es de unas fibras ahora que todo es de plástico y termina creciendo más el incendio? O sea, en realidad la recomendación sería tener un extintor pequeño en casa siempre para cualquiera de estas situaciones porque no nos ponemos en riesgo y no perdemos nuestra casa tampoco, porque la gente dice, hasta que lleguen los bomberos ya sé que me quemó todo. Sí, por eso prevenir, tener estos planes y sobre todo, pues evitar riesgos innecesarios. Y nadie tenemos casi extintores en casa, debemos de tenerlos, a unos que ya están hasta vencidos, ¿verdad, doctor? ¿Cómo podemos checar que ese extintor funciona? Regularmente tienen una caducidad, las empresas extienden una carta con una caducidad, con el tipo de químico que tiene y pues requieren de cierta periodicidad para estarse revisando y actualizando. Ahí está. Pues muchas gracias, doctor Lavariega. Sin duda alguna, más vale prevenir que lamentar. ¿Están de acuerdo, mis niñas? Ay, Claro. sí, la verdad sí, yo sí, he tenido accidentes así terribles, entonces también no deje entrar a los niños, tampoco a las mascotas, porque también siempre están a los pies de nosotros y también sufren muchos accidentes. Sí, pues gracias, doctor. Pues, ¿qué les parece si nos vamos a un corte? Pero no tardamos nada. Así vio este tema, qué interesante. Tenemos muchos temas más interesantes, así que se le ocurra moverse, vaya por el café, relájese, tómese su tiempecito y volvemos con más rápidamente aquí a Una Mañana Estelar. No tardamos nada, volvemos.